Empezamos fuerte hoy. Vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más oscuros y, francamente, más perturbadores de la historia moderna. A ver, es un tema denso, es un tema difícil, pero es absolutamente necesario investigarlo si de verdad queremos entender los extremos a los que puede llegar el comportamiento humano cuando se dan las circunstancias y los sistemas adecuados. A lo largo de este análisis vamos a diseccionar toda esa evidencia histórica, médica y psicológica que rodea a una unidad militar secreta de la Segunda Guerra Mundial. Y de verdad, prestad mucha atención porque lo que vamos a explorar va a desafiar muchas de las suposiciones que solemos tener sobre la moralidad, sobre la ciencia y sobre nuestra propia mente. Vamos a meternos de lleno en ello. Fijaos en esta contradicción, porque es brutal. La gran paradoja que guía todo este recorrido plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo es humanamente posible que profesionales de la medicina, individuos supercualificados que hicieron un juramento para proteger y salvar vidas, abandonen de repente todos esos principios para cometer actos que, literalmente, son inenarrables? No estamos hablando de soldados rasos sin ningún tipo de formación arrastrados por el combate, hablamos de académicos brillantes, de cirujanos, de microbiólogos. Para responder a esto no nos sirve simplemente decir, bueno, era gente mala y ya está. Tenemos que escarbar en la estructura, en la ciencia y sobre todo en la psicología que hay detrás de sus acciones. Para poner las cosas en contexto, definamos a nuestro sujeto de estudio, el Escuadrón 731. Estaba liderado por el microbiólogo y teniente general Shiro Ishii. Operaban principalmente desde Manchuria, pero claro, bajo una fachada que sonaba totalmente inofensiva, el Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua. En realidad, esta inmensa unidad militar se dedicaba en cuerpo y alma a probar armas biológicas y químicas. Y la magnitud del asunto es asombrosa. Los datos indican que aproximadamente 12.000 personas fueron víctimas mortales directas de estos experimentos en los laboratorios. 12.000. Y eso sin contar a los cientos de miles que murieron por culpa de las epidemias inducidas en misiones de campo. Y ojo, para tratar un tema tan complejo y evitar caer en sensacionalismos o desinformación, nuestro análisis se va a anclar puramente en investigación académica rigurosa. Todo esto se basa en archivos documentados por instituciones del calibre de Oxford University Press. Vamos a utilizar revistas de historia de la medicina, investigaciones psicológicas sobre la disonancia cognitiva y archivos históricos formales para desglosar lo que pasó paso a paso. Esta base documental es clave. Es, de hecho, la única manera de observar una atrocidad de este calibre sin perder nunca de vista los hechos demostrables. Pasemos a la primera clave de nuestro análisis: la militarización del método científico. Normalmente tendemos a pensar que estos crímenes de guerra son puro caos, actos de barbarie aleatoria, ¿verdad? Pues los registros demuestran algo mucho más escalofriante. Shiro Ishii y su equipo retorcieron el rigor del método científico tradicional y aplicaron el modelo hipotético deductivo, pero en humanos vivos. Imaginad el proceso. Para descubrir la mejor forma de infectar a toda una población, primero generaban una hipótesis basándose en la teoría de dosis-respuesta. Luego pasaban a la prueba experimental, inyectando bacterias de fiebre tifoidea en melones y melones cantalupo. Dejaban que las bacterias se multiplicaran, medían meticulosamente su densidad y luego daban de comer esa fruta contaminada a grupos de prisioneros para comprobar si lograban una tasa de infección del 100%. Finalmente, extrapolaban esos datos para planificar ataques a gran escala sobre poblaciones reales. Es decir, era ciencia. Ciencia fría, calculada, procedimental, pero aplicada exclusivamente al asesinato. 300. Quedaos con esa cifra. 300 kilos de bacteria de la peste letal. Eso es lo que la unidad era capaz de producir cada mes. Estamos hablando de una auténtica escala industrial del terror. Para poder distribuir esta cantidad brutal de patógenos, el Escuadrón 731 tenía miles de incubadoras que generaban unos 45 kilos de pulgas infectadas por ciclo. Esto nos deja clarísimo que no era un proyectito menor en un laboratorio escondido. Para nada. Era una fábrica de muerte gigantesca, diseñada estratégicamente para cambiar por completo el rumbo de la guerra a nivel mundial. Lo que nos lleva a la segunda gran cuestión, la psicología de la atrocidad. Al entender toda esta infraestructura científica, es inevitable preguntarse qué mecanismos mentales hacen falta para que académicos de primer nivel sean capaces de realizar vivisecciones a seres humanos vivos, conscientes y sin anestesia. La reacción lógica inicial es pensar, vale, hacían esto por puro racismo y por una deshumanización extrema de las víctimas. Pensamos que ni siquiera los veían como humanos. Sin embargo, un estudio fascinante de la Universidad de Brandeis revela una realidad mucho más incómoda. Los investigadores valoraban a las víctimas precisamente porque sabían que eran humanas. Pensemos en ello. Si inyectas sífilis a alguien, los datos solo te sirven si esa persona comparte exactamente tu misma fisiología. Así que, sabiendo perfectamente que eran humanos como ellos, tuvieron que desarrollar impulsores psicológicos muchísimo más profundos y retorcidos para poder justificar lo que hacían a diario. El punto clave aquí es cómo lograron gestionar semejante carga mental. Hablamos de una disonancia cognitiva brutal.
El hecho de dañar a otros chocaba frontalmente con su identidad como médicos civilizados. Para resolver este agudo conflicto interno, crearon una falsa creencia, apoyándose en el lenguaje. Como la sede de Pinkfang se había construido bajo la apariencia de un aserradero local, empezaron a llamar a los prisioneros Maruta, que significa troncos. Se hacían bromas en los pasillos preguntando cuántos troncos habían caído hoy. Al usar este eufemismo, se engañaban a sí mismos para apagar la empatía, aliviando de alguna forma el inmenso estrés psicológico de saber con total precisión lo que realmente estaban haciendo. Y si rascamos un poco en las motivaciones de esta gente, operaban en dos niveles muy claros. A nivel personal, muchos de estos médicos se sumaron al proyecto buscando prestigio académico puro y duro o movidos por una especie de curiosidad morbosa totalmente descontrolada sobre los límites del cuerpo humano. Querían ver qué pasaba si aplicaban congelación severa o presión extrema. Pero la verdadera fuerza que los unía era el nivel social. En aquella cultura imperial fuertemente militarizada, la conformidad era la regla de oro. Salirse del molde o quejarse equivalía a ser un traidor. Esa lealtad ciega e inquebrantable a una autoridad endiosada, representada por el propio Shirou Ishii, hizo que la obediencia aplastara por completo cualquier tipo de moralidad individual. Escuchad esto porque pone los pelos de punta. El testimonio del exmédico del ejército, Ken Yuasa, ilustra perfectamente lo tremendamente eficaces que eran estos mecanismos de defensa psicológica. Saber que la mente humana es capaz de normalizar y compartimentar niveles tan extremos de violencia simplemente mediante la conformidad grupal, hasta el punto de no sentir ningún tipo de trauma personal por crímenes atroces, es un recordatorio muy escalofriante de lo maleables que somos psicológicamente. Entramos en la tercera sección: inmunidad e impunidad de posguerra. Llegados a este punto, la pregunta cae por su propio peso. Si todo esto fue tan espantoso, ¿qué pasó con los responsables cuando terminó la guerra? Pues la historia nos deja una lección bastante dura sobre cómo la geopolítica casi siempre pasa por encima de la justicia. El escuadrón, que se creó en 1936, se disolvió deprisa y corriendo en 1945. Destruyeron todo y ocultaron pruebas al ver que la derrota era inminente. Pero en 1947 pasa algo clave. Los investigadores estadounidenses se dieron cuenta del enorme valor de esos datos sobre armas biológicas y experimentación, unos datos que, claro, sus propios códigos éticos no les permitían obtener. Así que frenaron cualquier intento de enjuiciamiento internacional. A cambio de esos datos exclusivos, Estados Unidos otorgó inmunidad secreta a los cabecillas. Fueron los soviéticos quienes en 1949 juzgaron y encarcelaron a una docena de miembros de la unidad capturados durante los juicios de Jabarovsk. El contraste es francamente impactante. Y es vital para entender nuestra memoria histórica. Mientras el mundo entero seguía con atención los juicios históricos en Europa, los cuales sentaron las bases del Código de Nuremberg para la ética en la investigación humana, en Asia Oriental la historia fue convenientemente barrida bajo la alfombra por pura estrategia militar. Gracias a esa inmunidad, muchísimos médicos y científicos implicados en crímenes que hielan la sangre volvieron a la vida civil como si nada. De hecho, muchos de ellos terminaron ocupando altos cargos en el sistema de salud, siendo profesores en universidades prestigiosas o liderando la próspera industria farmacéutica de la posguerra. Lo que nos lleva a la última parte del análisis: las cicatrices que perduran y el negacionismo. Evitar rendir cuentas a nivel histórico no borra lo que pasó mágicamente. Todo lo contrario, deja cicatrices que duran generaciones. Para ponerle rostro humano a toda esta información, fijémonos en el caso de Hideo Shimizu. Como destaca un informe reciente de la prensa, Shimizu era un crío, reclutado a los 14 años. En el poco tiempo que pasó en la sede del escuadrón en Harbin en 1945, se quedó marcado de por vida. Vio con sus propios ojos las salas de especímenes, frascos gigantes con órganos humanos, incluso el cuerpo de una víctima embarazada conservado en formol. Tras cargar con esa cruz, sufriendo pesadillas horribles y guardando el secreto durante 70 años, en 2015 Shimizu decidió romper su silencio. Quería que el mundo supiera lo que realmente ocurrió allí. Pero dar ese paso al frente no le ha salido precisamente gratis. Se ha topado de bruces con una reacción cultural durísima. Él mismo resume por qué, superados ya los 90 años, decidió exponerse al escrutinio público. Desde que empezó a compartir su verdad y a pedir disculpas, Shimizu ha sufrido un acoso brutal en redes sociales. Le acusan de mentiroso, de querer manchar la imagen del país. Pero él sabe muy bien cómo funciona esto. Advierte que la repetición constante del negacionismo, si se dice suficientes veces, acaba borrando nuestra memoria colectiva. A nivel institucional, la situación es, como mínimo, compleja. Ya en 1997, el Tribunal Supremo emitió un fallo afirmando que estos crueles experimentos son, sin duda, un consenso académico establecido. Sin embargo, en las más altas esferas a menudo se sigue manteniendo una postura evasiva sobre los detalles más escabrosos, excusándose en la supuesta falta de documentación oficial tras la guerra. Y esto es el caldo de cultivo perfecto para que ciertos sectores se amparen en el anonimato de Internet para propagar teorías que niegan toda la evidencia documentada del Escuadrón 731, dedicándose a atacar a los poquísimos testigos directos que aún viven para contarlo. Para cerrar, creo que toca plantearnos una cuestión que nos involucra a todos.
Ha quedado claro que esta gente no eran monstruos de otro planeta, eran seres humanos, eran académicos muy preparados, pero sujetos a la presión de grupo, a la audiencia extrema y a la curiosidad mórbida. Y el problema es que esas vulnerabilidades psicológicas no desaparecieron en 1945, siguen presentes en todas nuestras sociedades actuales. Por tanto, si dejamos que la verdad histórica quede enterrada bajo tácticas negacionistas o intereses políticos de turno, estamos perdiendo nuestra única señal de alarma. Recordar esta historia incómoda, basándonos en evidencia firme, no es solo un trámite académico, es absolutamente crucial para proteger nuestro futuro. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido a fondo.